¿Qué tal, amigos? De lo que la gente pregunta, la realidad de los números nos obligó en esta oportunidad a extender nuestra conversación con Eugenio Martínez Puskas, periodista del Diario Universal, especialista en cobertura electoral. Vamos a continuar analizando lo que dicen las encuestas más recientes acerca de la situación del país. En el programa anterior hicimos mucho hincapié en la lectura económica de la Venezuela actual, pero esta lectura económica, por supuesto, trae consecuencias políticas. Y hemos apreciado, Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, que empiezan a verse corrientes, empieza a verse voces disidentes tanto en la oposición como en el oficialismo. Lo que ha sido la carta de presentación de la oposición, que la Mesa de la Unidad Democrática sufre un golpe, sufre la salida de dos figuras importantes con la aparición de un sector que encabeza los que se conoció como la salida, o que se conoce todavía como la salida. Y ahí se ha presentado una disputa entre quienes exigen mayor celeridad presionando al gobierno y quienes aspiran que esperemos el tiempo de Dios para buscar la caída del gobierno. Del otro lado de la acera, en el oficialismo empiezan a surgir voces críticas contra la gestión de Nicolás Maduro y empiezan a agruparse en lo que se conoce como la marea socialista. Nicolás Maduro ha buscado aplacar a esta marea socialista saliendo de figuras importantes como Giordani, como Navarro, exministros del expresidente Chávez. Desde el punto de vista político, ¿qué nos reflejan las encuestas? Bueno, vamos a comenzar hablando de las opciones, perdón, las opciones de solución a la crisis. Vamos a comenzar con lo que mide Delfos. Decíamos en el anterior programa que este estudio de Delfos se basó o se enfocó en los segmentos más pobres de la población. Y aquí salen mal parados los dos bloques de la oposición, tanto la salida como la MUD. ¿Qué mide Delfos? Por ejemplo, le preguntó a los más pobres, segmentos C-, D y E, ¿usted escuchó hablar de la salida? ¿Usted sabe qué es la salida? 70% dijo que no. O sea, 70% de los más pobres no tienen ni idea de qué es la salida. Si es buena, mala, en qué consistía, no lo saben. También se le preguntó a estos segmentos cómo valora el trabajo de la MUD. 40% dijeron que positivo. Es decir, 6 de cada 10 de los más pobres no valoran positivamente el trabajo de la MUD. Los dos bloques de la oposición salen muy mal parados entre lo que es el segmento mayoritario de la población, ergo el segmento mayoritario de los electores. Ahora bien, cuando se evalúa el liderazgo, no estamos hablando ya de soluciones a la crisis, sino liderazgo como tal, en este estudio de Delfos se pregunta, ¿quién representa mejor los intereses de los venezolanos? Bueno, vamos a resaltar que lo primero que dicen en respuesta espontánea los ciudadanos más pobres es el gobierno, lo dicen 30%, Nicolás Maduro el 28%. Estamos hablando que la mitad de los más pobres creen que quienes mejor representan los intereses de los venezolanos es el gobierno, independientemente que valoran mal la gestión. Aquí a lo mejor a algunos les parecerá esto una contradicción. El primer líder de oposición que está referido en esta pregunta es Leopoldo López, tiene 18%. O sea, 18% de los más pobres dicen que quien mejor representa los intereses de los venezolanos es Leopoldo López. 15% dice que la MUD y 10% dice que Enrique Capriles, por ejemplo. Visto así, la salida debería tener mejor valoración de la que tiene, en función de a quién están valorando como líder. Vamos a verlo en Data Analysis. Al día de hoy hay por lo menos 6 salidas constitucionales o legales al problema. Vamos a agruparlos en dos bloques. El 55% de los venezolanos quiere que haya una renovación o un cambio de gobierno, en líneas generales. ¿Cómo se dividen esos venezolanos? 32% quiere que Nicolás Maduro renuncie y haya elecciones adelantadas. 19% quiere esperar al referendo revocatorio para dirimir el problema. Y 3% quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Solamente 3%. Vimos una encuesta donde Leopoldo salía muy bien, pero la opción que avala su partido, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, es apenas el 3% de la población. Algo pasa, hay una desconexión entre el liderazgo y lo que propone ese liderazgo. El 12% de los ciudadanos aspira a una salida un poco más, una solución al conflicto un poco más a largo plazo. 4% quiere un gobierno de unidad nacional que incluya oposición y chavismo.
y 8% aspira que se debe esperar a las elecciones parlamentarias. Un 21% quiere que se espere a las elecciones presidenciales del año 2019. Vamos a ver cómo piensa en líneas generales el chavismo, quienes se dicen chavistas. En el anterior programa habíamos dicho que el 29% de los venezolanos se dicen chavistas. Ajá, ¿cómo piensan ese 29% que se dicen chavistas? 12,7% cree que hay que renovar el gobierno, bien sea porque Maduro renuncia y hay elecciones, eso no significa que vayan a votar por la oposición, que haya un referendo revocatorio, eso no significa que vayan a votar en contra de Maduro, pero sí creen que es una forma de resolver el problema, de darle legitimidad al gobierno de Maduro. Voy a saltar un momento a otro dato, el 70% cree que el gobierno de Maduro es inestable. ¿De los chavistas? No, el 70% de los venezolanos cree que el gobierno de Maduro es inestable. Retomando entonces, decía que el 12% de quienes se dicen chavistas quieren algún tipo de cambio o renovación en el gobierno. 17% aspira o esperar a la asamblea, a la elección parlamentaria o que se constituya un gobierno de unidad, y el 60% de quienes se dicen chavistas creen que lo que hay que hacer es esperar al 2019. La oposición, ¿cómo piensa la oposición? El 90%, 9 de cada 10, quiere un cambio de gobierno, bien sea porque Maduro renuncie, porque haya un revocatorio o porque se haga una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquiera de las tres opciones es válida. El 9% de la oposición aspira que se celebren las elecciones parlamentarias, y el 1% cree que bueno, hay que esperar hasta el 2019. Estamos hablando de el 23% de la población. ¿Qué dicen los independientes, que es el bloque que termina definiendo todo el problema? 10% cree que hay que esperar a las elecciones presidenciales del 2019, 11% cree que hay que esperar a las elecciones parlamentarias, y 62% de los independientes cree que hay que renovar el gobierno, bien sea porque Maduro renuncia y haya elecciones, bien sea porque haya un referendo revocatorio en 2016 o porque se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Volvemos a los números gruesos entonces. El 55% de los venezolanos quiere una renovación del gobierno, bien sea por elecciones, por revocatorio, por constituyente. El grueso está ahí. Ahora, el liderazgo político está aprovechando o está capitalizando esa necesidad de cambio de los venezolanos. Pareciera que no, sobre todo cuando en la oposición hay un debate y una división importante sobre quién es el líder de la oposición. Hablábamos en el corte de que el líder puede entenderse como candidato presidencial. Yo prefiero centrarme exclusivamente en decir que se preguntó a las personas quién es el líder de la oposición. Estamos hablando de data análisis. Se le pregunta a las personas quién es el líder y quién quisiera usted que sea el líder. Dos preguntas en una. 37% dice que el líder es Capriles, 18% dice que el líder es Leopoldo López. Apenas 3% dice que el líder es, o quien lidera a la oposición es María Corina Machado. 1% apenas piensa en Henry Falcón. ¿Quién quisiera usted que sea el líder? 20% dice Enrique Capriles, 24% dice Leopoldo López y apenas 2% dice María Corina Machado. Esto es entre todos los venezolanos, sean chavistas, opositores o independientes. Tal vez la pregunta tiene más valor si se filtra exclusivamente entre ese 29% que se dice opositor. ¿Quién quiere ser? 34%, 29% es el chavista. 34% quiere que se dice opositor. ¿Quién quiere ese 34% que sea el líder? De ese grupo que se dice opositor, el 48% reconoce que el líder es Enrique Capriles y 32% cree que el líder es Leopoldo López. 6% cree que es María Corina. Apenas 1% cree que es Henry Falcón. ¿Quién quisiera ese segmento opositor que sea el líder de la oposición? 31% mantiene que sea Enrique Capriles, 48% quiere que sea Leopoldo López, apenas 5% quiere que sea María Corina. Hay una diferencia importante entre el liderazgo y la teórica propuesta del liderazgo. Varias inquietudes acerca de los números que nos ha leído Eugenio hasta el momento. Vayamos a Delfos. Primero que nada, sector C, D y E. C menos. C menos, D y E. ¿Qué porcentaje implica de la población electoral? ¿Y cómo ha variado esa preferencia de simpatía electoral de ese segmento a lo largo de los últimos meses, de los últimos años?
el segmento C, D y E, o sea, los más pobres, eso engloba el 80% de la población. Ok, pero de la población electoral, De la efectivamente población electoral vota. es el 78%. Yo creo que es importante decir que durante la Revolución Bolivariana del 98 al 2014 no ha existido movilidad social. Es decir, porcentualmente, cuando Chávez llegó al poder, 8 de cada 10 venezolanos eran pobres. Al día de hoy, 8 de cada 10 venezolanos siguen siendo pobres. Lo que ha cambiado es la percepción de acceso a educación y salud. Ajá, y efectivamente, ¿cuánto porcentaje vota de los pobres? De los pobres vota, es decir, de los 20 millones de electores que pueden estar inscritos, el 80% de esos electores, el 80% son de los segmentos pobres de la población. Ok, cuando yo me refiero a cuánto efectivamente vota, cuando se habla de abstención, voto nulo y demás, ¿lo tienen medido? ¿En qué extracto hay mayor abstención, hay mayor voto nulo? Depende del proceso electoral. En las dos Hablemos de un proceso presidencial, que es lo que ya capta En las la dos últimas intención. elecciones la participación estuvo sobre el 80%, pero en líneas generales, si uno compara por estratos sociales, es decir, si uno compara los centros de votación por estratos sociales, los que están ubicados en zona AB con los que están ubicados en zona DE, que es la forma de medirlo. de medirlo, en líneas generales hay más abstención en los segmentos AB que en los segmentos DE. Ahora, una persona que deje de votar en el segmento A, un punto de abstención en el segmento AB no es comparable a un punto de abstención en el segmento DE. Ok. La segunda inquietud que me surge de esta encuesta. Si el mejor valorado es Leopoldo López, ¿cómo se entiende que no hayan escuchado de la salida cuando eso fue un hecho público, notorio y comunicacional, sobre todo las manifestaciones que se vivieron durante 2-3 meses en la calle? Aquí tienes dos explicaciones. Vamos a verlo en sentido amplio. Leopoldo López está muy bien valorado porque la gente no lo asocia a la salida, uno. O el blackout informativo que existe, efectivamente, impide que la gente entienda el concepto amplio de lo que propuso Voluntad Popular como la salida y ahora la otra rama que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, en líneas generales, en la mayoría de las encuestas, no hay una valoración positiva a ni protestas de calle, ni cosas por el estilo. Acciones violentas de calle. Otro de los aspectos que veo de los números que me ha mencionado, podríamos decir que hay casi 3 grupos similares, aunque uno más pequeño que otro. Oficialismo, oposición e independientes. El más pequeño orienta es el de oficialismo, de esos 3 grupos. Oposición, independiente, oficialismo. Vamos a verlo entre los segmentos más pobres, que al final son los que terminan definiendo las elecciones en Venezuela. Este dato va a ser un poco diferente al que vimos en Data Analysis porque está exclusivamente centrado entre los segmentos pobres de la población. Según Delfo, 36% se dice chavista, 35,8%, vamos a redondearlo a 36, se dice no chavista y independiente se dice el 27%. Hay una paridad en bloques de opinión pública de chavismo de oposición y un poco menos de independiente. Ahora, ¿cómo se divide ese chavismo y cómo se divide ese no chavista? Decíamos que el chavista 36%, 11% se dice chavista extremo y 25,7% se dice chavista moderado. Es importante esta división porque cuando dentro de esta encuesta se valora gestión de gobierno, por ejemplo, el chavista moderado termina teniendo una valoración similar al que tiene el opositor y al que tiene el independiente. Dicho de otra manera, según esta encuesta de Delfo, solo el chavista extremo o radical para algunos valora bien a Maduro, tiene buenas expectativas sobre el año que viene, valora bien la Asamblea Nacional, cree que la situación económica va por buen camino, por ejemplo. Ok, otra de las inquietudes que me surge, a raíz de este divorcio que se está dando dentro del grupo opositor, entre los opositores y dentro del grupo oficialista, dentro del oficialismo, centrémonos en el oficialismo. ¿Cómo está afectando la marea socialista al madurismo y viceversa? Bueno, pareciera que no le está restando mucho voto. Por ejemplo, en Delfo se evalúa una intención de voto simulada, es decir, se le pregunta a los venezolanos, suponiendo que usted fuese a votar en las elecciones para la Asamblea Nacional, que es lo próximo que está en calendario de forma oficial, ¿votaría usted por los candidatos apoyados por el presidente Maduro o votaría por los candidatos apoyados por la unidad? Apoyados por la unidad, 34%, apoyados por el presidente Maduro, 31%. El resto, otros, ninguno, no sabe
el resto de los ciudadanos se mueve entre otros, ninguno, y no sabe. Hay paridad en cuanto a la intención de voto. Hay una barajita que no hemos utilizado en el mazo, que es Nicolás Maduro. Hemos hablado de quién se reconoce como líder, sobre todo en la oposición, quién se quisiera como líder, y salen las figuras de Capriles, la figura de Leopoldo López, etcétera. Y cómo está dividido el oficialismo, la oposición y los independientes. ¿Cómo está Nicolás Maduro dentro del juego de cartas? Vamos a ver el mismo ejercicio que vimos en Data Analysis en cuanto a la oposición, quién es el líder y quién le gustaría que fuese el líder, lo tenemos en el oficialismo. ¿Quién es el líder y quién quisiera que sea? ¿Quién es el líder para el grueso de los venezolanos dentro del oficialismo? 38% dice que Nicolás Maduro, 30% dice que Diosdado Cabello. ¿Quién quisiera que sea el líder? 23% dice que Nicolás Maduro, 5% dice que Diosdado Cabello, 48% dice que otro. En el grueso de los venezolanos. ¿Ese otro tiene nombre y apellido? No, por lista tienes opciones como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Arreaza, Elías Agua, Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, Nelson Merenda, Ernesto Villegas y Aristóbulo Isturi. ¿Y no se coloca María Gabriela Chávez? No está medida aquí la hija del presidente. Habría que ver si se empieza a medir en otras encuestas. Aquí no está, ese ninguno podría ser María Gabriela Chávez o podría ser Eugenio Martínez, por poner un nombre X. Me quedan apenas unos 3 minutos. Recientemente leía un tuit de Luis Vicente León que decía que Nicolás Maduro no tenía votos para ganar una elección, pero tampoco perdía votos para salir ahorita del poder. ¿Cómo se ve en números Nicolás Maduro? Dice Eugenio Martínez que el 70% cree que el gobierno es inestable, tan inestable como para que salga del poder, o no hay una figura de contraste que le mueva el piso a Nicolás Maduro. No tienes una figura de contraste en este momento dentro del chavismo o dentro de la oposición que le haga suficiente peso a Nicolás Maduro como para suponer que va a abandonar el poder o que tiene que abandonar el poder. Pero no ganaría una elección Nicolás Maduro. Por lo menos según las palabras que le leía a Luis Vicente León. El problema es que ahorita estás midiendo a Nicolás Maduro contra algo que no sabes qué es. O contra su misma gestión. Claro, pero a la hora de hablar de elección es Nicolás Maduro contra un nombre en específico. Probablemente pones a Eugenio Martínez a competir con Nicolás Maduro y Nicolás Maduro gana. A lo mejor pones a Nicolás Maduro contra un liderazgo que aglutine ese descontento de chavistas moderados, opositores y neutrales y lo pierde. Se me acaba el tiempo y en estos 2 minutos quiero tocar 2 inquietudes. Ha mencionado en cuanto a quién es la figura que está en liderazgo y quién es la figura que quisiera en el liderazgo a Leopoldo López, porque la que quisiera la gente es mucho mayor que lo que reconoce. ¿Esto es por qué? Porque está limitado, porque está preso, el estar preso lo ha catapultado. Bueno, así como en su momento el tiempo que estuvo preso Enrique Capriles Radonsky lo ayudó a posicionarse como un líder local de Baruta y del Estado Miranda, un líder nacional, en el caso de Leopoldo López está haciendo un efecto similar. Lo está convirtiendo en un líder nacional, entendiendo que independientemente de la encuesta, todas las personas, aunque desconocen qué es la salida, concuerdan que Leopoldo López está preso. O sea, que le está haciendo un beneficio el gobierno teniéndolo preso, debería soltarlo. ¿Cuál es la lectura? El tema es cómo va a reaccionar Leopoldo López si está en libertad y cómo va a reaccionar la gente alrededor de Leopoldo López estando en libertad. La última inquietud. Concluíamos el programa anterior hablando acerca de la esperanza del país, que estábamos en situaciones similares a la llegada previa de Chávez en cuanto a desilusión y demás. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cómo va el país? ¿Qué tan optimista es el país? ¿Qué cree el país? ¿Qué busca el país? Hay una diferencia importante entre el país que los venezolanos ven con Maduro y el país que ven si Chávez estuviese vivo. Okay. Por ejemplo, cuando se pregunta si Maduro ha seguido los ideales del presidente Chávez, apenas 28% dice que sí, 60% dice que no, en general. Y cuando se pregunta si el país iría mejor con Chávez que con Maduro, el 50% dice que iría mejor con Chávez. Ok, pero eso no quiere decir que pensara que iría bien el país. O sea, Chávez es menos malo que Maduro, pero no necesariamente es bueno. Pero la gente valora positivamente lo que hizo Chávez en comparación a lo que está haciendo Maduro. O sea, eso podría ser un trampolín, por ejemplo, para María Gabriela.
Podría ser un trampolín para cualquiera que se monte en el legado de Chávez y la gente lo perciba como Maduro no cumplió con el legado de Chávez y fulano de tal o María Gabriela sí lo va a cumplir. Antes de que muriera Chávez, ¿Venezuela era optimista o era pesimista? Antes de la enfermedad era optimista. ¿En qué porcentaje? El 60% de los venezolanos era optimista sobre su futuro, sobre el siguiente año. Cuando se anunció la enfermedad, ahí hubo unas variables importantes cada vez que había una recaída o no, pero en líneas generales, a raíz de la muerte del presidente Chávez, el venezolano se volvió pesimista, en general. Se me acabó el tiempo. ¿Y cómo lo ve el chavismo? Ya Chávez no está. ¿La gente es optimista con el chavismo como una figura distinta a Nicolás Maduro? ¿O la gente no cree que con el chavismo sea capaz de sacar el país adelante? En este momento, quienes se autodefinen como chavistas, salvo los extremos, los chavistas extremos o radicales, no valoran positivamente a Maduro. O sea que si el país lee los números, el país va a hacer un cambio o quiere un cambio. El 55% quiere un cambio de gobierno. Muchísimas gracias, Eugenio Martínez, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.